Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis queridos suscriptores. Una vez más por acá con todos ustedes. Bueno, como siempre, impartiéndoles muy buena información. Así que vamos el día de hoy a preparar el bioactivador simbiótico enzimático, parte 3. ¿Por qué parte 3? Bueno, porque hay tres formas de preparar el bioactivador simbiótico. Así que bueno, sigan en el video porque les aseguro que les va a ser muy interesante esta forma de preparar un bioactivador simbiótico. Bueno, mis queridos suscriptores, como les había mencionado, bueno, existen tres tipos o tres formas de preparar un bioactivador simbiótico. Bueno, para los que no están viendo por primera vez este video, ¿qué es un bioactivador simbiótico? Es una preparación que se hace de bacterias benéficas que hacen un proceso biológico, es decir, una simbiosis entre ellas, que producen también enzimas. Este bioactivador simbiótico se ingresa en el agua de los peces para efectivamente dar una muy buena calidad de agua. Bien, entonces ya saben que es un bioactivador simbiótico. Y bueno, antes de hacer la preparación, vamos a hablar un poco rápidamente de los ingredientes. Bien, en mis anteriores videos yo les había mencionado, o en la primera forma de preparación era haciéndolo con suero de leche, ¿verdad? Melaza, levadura y probióticos, ¿correcto? El primer método es así y es aireándolo. Ese es el primer método. Bien, el segundo método es haciéndolo básicamente igual. La diferencia es que ya en el segundo método vamos en vez de airearlo, lo vamos a refrigerar, ¿correcto? En la refrigeración, obviamente lo que se hace es ralentizar o colocar las bacterias benéficas en un estado de hibernación, de manera que cuando nosotros la vayamos a utilizar, es decir, para introducirla en el agua de los peces, la volvemos a activar y efectivamente, bueno, nos va a hacer el trabajo que tienen que hacerlo. Y la tercera forma, que es la que les voy a mencionar el día de hoy, es básicamente lo mismo. La diferencia es que esta vez tenemos un ingrediente adicional. Bien, y ese ingrediente es el que realmente nos va a dar a nosotros una mejor fermentación, una fermentación más controlada. Nos va a dar más tiempo de uso del bioactivador, y bueno, se va a aprovechar al máximo el bioactivador. Es decir, en pocas palabras, ser un bioactivador muy potente, muy efectivo. Vamos a poderlo tener por mucho más tiempo. Bien, ahora bien, ¿cuál es ese otro ingrediente? Pues es nada más y nada menos que la panela. Bien, ¿por qué vamos a utilizar la panela? La panela que se extrae obviamente del jugo de la caña, que comúnmente nosotros lo utilizamos aquí en Venezuela. Bueno, nosotros lo utilizamos para hacer una bebida que se denomina papelón, o otros lo llaman agua de panela. Bueno, vamos a utilizar el suero de leche, obviamente, como les había mencionado, que aporta beneficios muy importantes en el agua de los peces, con bacterias ácido lácticas que son muy eficientes al momento del amonio, al momento del nitrito. Vamos a necesitar una panela, una sola panela, básicamente. Vamos a necesitar 300 gramos de melaza con levadura, y vamos a necesitar también 10 gramos de levadura. Bien, y efectivamente no puede faltar el probiótico. Bien, ahora bien, para entender un poco mejor esto,
¿Por qué utilizar panela? ¿Por qué utilizar melaza? Pues bien, la panela, bien, nos va a brindar muchos beneficios porque es un producto que no ha sido extra procesado, vamos a decirlo de esa manera. No ha llevado un proceso de alta refinación, vamos a decirlo, a diferencia de la melaza. Bien, ¿qué contiene la panela? Pues efectivamente la panela contiene azúcares como la sacarosa, bien, contiene mucho más vitaminas, mucho más minerales que la melaza. ¿En qué se traduce esto? Es decir, que efectivamente vamos a tener mayor alimentación para nuestras bacterias benéficas. Ahora, ¿en qué se diferencia de la panela a la melaza? Es que sencillamente cuando nosotros agregamos fermento de melaza con levadura, los azúcares que se encuentran en la melaza son consumidas rápidamente por estas bacterias. Es decir, esos azúcares se fermentan mucho más rápido que a diferencia de la panela. Bien, a diferencia, bueno, en comparación con la panela aporta mucho más azúcares y se disuelven de una manera pues más suave. La fermentación es más suave, es más larga, obviamente, que la melaza. Es decir, ambas nos aportan bastante beneficios y en este caso lo que vamos a hacer es mezclar ambos ingredientes. Vamos a mezclar la melaza con la panela. ¿Con qué finalidad? Pues sencillamente cuando nosotros preparamos fermento de melaza con levadura, la fermentación es mucho más rápida, bien, por los azúcares que están obviamente en la melaza. Y cuando nosotros la preparamos con panela, la fermentación es más lenta. ¿Por qué? Porque los azúcares se van disolviendo un poco más suave, es decir, la fermentación es un poco más larga. Bien, entonces cuando nosotros combinamos estas dos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una fermentación con la melaza, obviamente. Vamos a tener una fermentación inicial mucho más rápida y la panela lo que nos va a aportar una fermentación a un largo plazo. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se traduce esto? Que efectivamente cuando nosotros la introducimos en el agua de nuestros peces, vamos a tener un efecto a largo plazo en el estanque de nuestras tilapias. Esa va a ser la diferencia. Es decir, comúnmente cuando nosotros preparamos fermento de melaza con levadura, básicamente nosotros si preparamos fermento en 3 o 4 días ya debemos de utilizarla, no podemos dejarlo mucho más tiempo porque esos azúcares se consumen rápidamente con estas bacterias. Pero si la preparamos con panela, este fermento nos va a durar muchísimo más tiempo. Es decir, va a tener un efecto a largo plazo en el agua de nuestros peces, de nuestras tilapias. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros combinamos estos dos productos y los refrigeramos, podemos tener un producto que básicamente nos puede durar con una buena calidad sanitaria, obviamente, y una refrigeración nos puede durar inclusive en nuestra nevera, sin congelar, obviamente, por hasta 2 meses o inclusive hasta más. Es decir, lo podemos tener en la nevera por 2 meses y pues a medida que nosotros obviamente lo vayamos a utilizar, pues eventualmente va a estar fresco, bien, y va a estar obviamente de manera inmediata disponible para el momento que nosotros lo deseemos utilizar en el estanque de los peces ante cualquier tipo de problema que nosotros tengamos en el estanque de nuestros peces. Básicamente es eso, mis amigos. La panela, ¿podemos hacer fermento de panela con levadura? Sí. ¿Lo podemos ingresar en el agua de nuestros peces, fermento de panela con levadura? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la fermentación va a ser mucho más lenta y va a ser por mucho más tiempo. Bien.
A diferencia del fermento de melaza con levadura, la melaza con levadura, la fermentación es mucho más rápida. Eso básicamente es. Pero que contiene obviamente la panela, pues que contiene mucho más azúcares, contiene muchas más vitaminas, muchos más minerales y nos va a ofrecer un efecto en el agua de nuestras tilapias a largo plazo. Bien, esa es una gran ventaja que nos ofrece este producto. Entonces, bueno, en la preparación, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, como ya les había mencionado, 10 litros de suero de leche que nos aporta bacterias acidolácticas muy buenas para el estanque de nuestros peces. Vamos a necesitar la panela, una sola panela. Vamos a necesitar melaza, 300 gramos de melaza, y vamos a necesitar 10 gramos de levadura y en su efecto los probióticos. Esos son los ingredientes. Así que bueno, vamos a la preparación para que bueno, ustedes puedan observar, también lo puedan hacer, ya que esto ofrece muchos beneficios, mis amigos. Esto no es solamente fermento de melaza con levadura. Aquí vamos a prolongar estos efectos en el agua de nuestras tilapias y lo que se va a traducir o se traduce en mejor calidad de agua en el estanque de nuestros peces. Bien, entonces así que bueno, listo, vamos a la preparación como les había dicho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bien, como le había mencionado, bueno, esta es la panela, ya la tenemos aquí. Hay que rallar la panela. Esta panela está rallada con un rallador, obviamente. Está rallada, aquí tenemos un trocito que bueno, voy a dejarlo aquí para comérmelo, porque recuerden que la panela pues aporta energía también para nosotros. Y obviamente pues voy a dejar este pedacito para acá para comérmelo. Bueno, como les decía, ya tenemos aquí la panela rallada, ¿verdad? Aquí tenemos otra parte de la panela que la habíamos ingresado acá. Aquí ya está la panela rallada, mis amigos. Por cierto, está muy sabrosa esta panela. Ya está la panela rallada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mis amigos, aquí tenemos, como les he dicho, el suero de leche, 10 litros de suero de leche, la panela, la que acabamos de rallar, obviamente la levadura, los probióticos y la melaza. Estos son 300 mililitros de melaza. Yo aquí le había agregado ya un poco de suero del que tenemos acá para facilitar bueno, la preparación, correcto. Pero obviamente, bueno, recuerden que la melaza es bastante espesa y bueno, aquí la tenemos disuelta para agilizar lo que es la preparación con el mismo suero, obviamente. Ajá, entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Ya aquí, bueno, nosotros tenemos el suero. Vamos a agarrar un poco del suero que tenemos acá, obviamente, y vamos a agregar un poco en la panela. Vamos a agregar un poco en la panela. Y la revolvemos. Vamos a revolverla para al momento que la vayamos a agregar, pues bueno, se nos facilite obviamente la mezcla, la homogenización de todo. Bien. Bien, allá está mezclada. Eso nos va a favorecer la homogenización
También la podemos partir y la podemos diluir, dejar diluir en el mismo suero, pero la rallamos para que obviamente pues se compacten mucho más rápido los ingredientes. Bien, entonces bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí tenemos la melaza. Vamos a agregar la melaza. Ok, ya agregamos la melaza. Bien, ahora vamos a agregar la panela, una sola panela. Fíjense lo que le había dicho, para que se mezclen mejor los ingredientes. Vamos a agregarle un poquito aquí de esta misma agua para obviamente aprovechar aquí esto también. Bien, ya agregamos la panela. Ahora vamos a agregar la levadura. Listo. Ahora vamos a agregar el probiótico, correcto, un cc de probiótico. El probiótico es de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En este caso a mí me dice que tengo que utilizar un cc de probiótico y eso, bueno, resultaría más que suficiente. Bien, y bueno, procedemos a revolver. Bueno, mi gente, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento? Vamos a dejar fermentar este bioactivador por 5 días. Tenemos que dejarlo a temperatura de ambiente por 5 días para que, bueno, se haga una muy buena fermentación. Y después de estos 5 días procedemos a colocarlo en la nevera, en la parte de abajo de la nevera, o sea que no sea en el congelador. No queremos que se congele, solamente que obviamente se mantenga obviamente una pequeña refrigeración. ¿Para qué? Esto va a ayudar a ralentizar o a colocar en un estado de hibernación a los microorganismos que se encuentran acá, y ya a partir de allí ya lo podemos utilizar. Como les había mencionado, yo utilizo 50 centímetros cúbicos o 50 ml por cada metro cúbico, correcto, es decir, por cada 1000 litros. Entonces ya a partir de los 5 días de fermentación lo colocamos en la nevera, y cada vez que lo vayamos a utilizar sacamos la cantidad que vayamos a necesitar, lo aclimatamos bien y se lo introducimos obviamente en el agua de nuestros peces. ¿Por qué es importante aclimatizarlos, mis amigos? Porque volvemos a activar, o es decir, a despertar estos microorganismos que están acá, y obviamente, bueno, lo introducimos en el agua. Yo en mi anterior video les había dicho que antes de ingresarlo obviamente en el agua de nuestros peces debíamos de regular el pH. Esto se va a formar una fermentación con una acidez más o menos de 4 o 5.
¿por qué deberíamos o debemos colocarlo o regularle el pH? Eso lo podemos hacer dependiendo del pH que nosotros tengamos en el estanque de nuestros peces. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si en el estanque de nuestros peces nosotros tenemos un pH de 7 y nosotros agregamos este fermento con una acidez de un 4 o un 5, obviamente nos va a bajar un poco ese pH. Bien, entonces si nosotros lo regulamos al mismo pH que está en el tanque de nuestros peces, pues no vamos a tener una disminución del pH. Ahora, sin embargo, si nuestro pH está un poco más alcalino, está en 8, 8.5 y nuestro fermento, nuestro bioactivador tiene un pH de 4 o 5, sería muy bueno, porque obviamente eso nos va a ayudar a bajar de manera inmediata el pH del agua de nuestro estanque. Es decir, si está en un rango de 8 más o menos, 8.5, al agregar el fermento de melaza con levadura sin regular el pH, eso nos va a bajar el pH del estanque. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso, el pH que nosotros tengamos en el estanque de nuestros peces, para que bueno, no haya un cambio drástico del pH. Bien, entonces bueno, aquí lo que vamos a proceder es dejarlo a temperatura ambiente, tapado, que se forme obviamente un intercambio de gases. No podemos dejarlo totalmente hermético. En este caso, bueno, le voy a colocar esta tapa que está acá, una tapa que está acá, de manera tal de que bueno, pueda haber una respiración para que salgan los gases. Bien, eso es muy importante. No lo podemos dar herméticamente tapado, porque al momento que lo destapemos nos puede explotar, vamos a decirlo de esa manera. Pero entonces lo dejamos así fermentar por unos días y después lo refrigeramos. Bueno, mi gente, ya hicimos la preparación. Es muy fácil, es muy sencillo y va a ser un bioactivador potente, porque vamos a aprovechar los beneficios de la panela, los beneficios de la melaza, y vamos a tener un bioactivador muy eficaz, que va a trabajar de manera inmediata en el agua de nuestros peces. Como le había mencionado, la panela, bueno, tiene más azúcares, tiene más vitaminas, tiene más minerales, obviamente a largo plazo, ya que a diferencia de la melaza también contiene azúcares, contiene vitaminas, pero se produce una fermentación rápida, mientras que con la panela se produce una fermentación a largo plazo, y ese es el beneficio que nos va a aportar. ¿Por qué mezclamos estas dos ingredientes? Porque cuando nosotros agregamos el fermento, cuando nosotros agregamos la melaza, se va a producir una fermentación rápida. Bien, y los azúcares de la melaza se van a consumir rápidamente por las bacterias benéficas, mientras que con la panela va a ir soltando gradualmente estos azúcares, lo que va a permitir que efectivamente obtengamos un efecto pues a largo plazo. Bien, y con la refrigeración obviamente pues vamos a tener un bioactivador que podemos tenerlo inclusive por 2 o 3 meses, si tenemos la sanidad que debemos de tener, una buena refrigeración, y bueno, al momento de que nosotros lo vayamos a utilizar, tengamos pues las medidas de seguridad higiénica para no contaminarlo. ¿Por qué lo refrigeramos? Esto nos va a evitar primero que todo hongos. Bien, nos va a evitar segundas fermentaciones, ya que las segundas fermentaciones no son buenas, y un producto pues más eficiente en el tanque de nuestros peces y a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros agregamos fermento de melaza con levadura solamente en el agua de nuestros peces, el efecto va a durar, un ejemplo, 3-4 días, correcto. Pero si nosotros agregamos un fermento de panela con levadura, este efecto nos va a durar 7, 8 días, 10 días. Bien, entonces por eso es que combinamos, mejor dicho,
estos dos elementos para que uno cumplan su función y el otro, bueno, los suplemente, y que básicamente nos va a ayudar obviamente a lo que queremos, calidad del agua. Bien, la preparación es muy fácil, mis amigos, y bueno, los beneficios, les digo la verdad, prepárenlo porque los beneficios son muy buenos. Ustedes al momento que ya preparan el bioactivador van a empezar a ver básicamente en el momento la calidad de agua que se va presentando. A experiencia de lo que nosotros hemos visto preparando este bioactivador, podemos ver, notar, percibir directamente que los peces están menos estresados, vemos mayor sedimentación, vemos mayor oxigenación en el agua, menos costos operativos, vemos los peces menos estreñidos, y bueno, otras cantidades de beneficios que yo estoy seguro de que si ustedes lo implementan, ustedes mismos se van a dar cuenta, bueno, de esos beneficios de manera directa. Esta, bueno, es la tercera parte. Lo quería hacer así de esta forma para que, bueno, ustedes pudieran ver detalladamente cómo preparar el bioactivador para que, bueno, cualquiera de las tres formas, cualquiera de los tres métodos que ustedes lo quieran hacer es válido, sin duda alguna, es válido. Pueden utilizar el método de aireación, pueden utilizar el método de refrigeración y pueden utilizar también la panela si está al alcance. Puede ser que, bueno, en la parte donde ustedes vivan, de repente la panela es un poco más asequible que la melaza o viceversa. Sin embargo, lo pueden hacer solamente con melaza o lo pueden hacer también obviamente con la panela. Es la forma en que ustedes lo quieran hacer, mis amigos. El caso es que los efectos son notables. Bien, los invito a que empiecen a trabajar este bioactivador en su sistema RAS, ya que esto, bueno, nos va a permitir aprovechar al máximo lo que es la tecnología simbiótica, como les había mencionado anteriormente. Y nada, más que decirles que compartan el video, suscríbanse, cualquier duda, cualquier comentario, sin duda alguna, bueno, se lo estaré respondiendo. Y bueno, ustedes vieron una preparación muy fácil que tiene efectos potentes y efectivos en la calidad del agua de nuestros peces. Así que una vez más por acá, como siempre les digo, en su canal de Ecozootecnismo en Casa.